Desde el alba hasta el anochecer, la vida cotidiana de los seres humanos estuvo regida durante milenios por prácticas religiosas. A partir del siglo XIX las cosas cambiaron vertiginosamente. Nietzsche y Marx lo vieron muy bien. Sin importar cuál fuera nuestra fe, la industrialización y el capitalismo nos sometieron a otra evangelización masiva, la de la productividad. ¿Será verdad que Dios ha muerto? Y si sí, ¿cuáles son nuestros intentos por compensar su apabullante ausencia? ¿Qué nuevos cultos practica nuestra sociedad? ¿Cuáles son los dioses a los que venera y a qué rituales nos someten? En diciembre y enero quisimos abordar estas cuestiones: el culto a uno mismo, el culto a la ciencia como verdad objetiva, el culto a la personalidad, son sin duda algunos de los más contemporáneos. Los cultos de nuestra sociedad corresponden a una miríada de creencias. ¿Hay algo que los una o que los aglutine? ¿Existe acaso un gran Dios o un Big Brother al que veneremos sin darnos cuenta? O para decirlo en clave borgiana, ¿qué Dios detrás de Dios mueve la pieza de nuestras creencias? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro último programa de cultos. Para hablar de uno de ellos, de los autores de culto, tenemos aquí, o estamos sentados junto, a la poesía mexicana en persona. Ah, caray. No, realmente lo más grande de la poesía sale de la pluma de Julio Trujillo. Qué bueno que nos acompañes para esto, Julio. Me encanta estar aquí, querida Yael. Muchísimas gracias. Oye, y puesto que eres un autor al que le estoy echando tantas porras, me gustaría que me dijeras, ¿qué te gustaría más para los próximos 40 años de escritura? ¿Ser un autor mundialmente célebre o ser un autor de culto? Fácil pregunta. ¿De culto? ¿De culto? Sí. ¿Por? Porque la celebridad mundial siempre es sospechosa. Cuando hay un seguimiento masivo de algo, uno tiene que sospechar de que algo está mal. Prefiero ser bien leído por pocos que mal leído por muchos. Bueno, eres poeta, no te importa la economía, estás listo Exacto, sí. a morir. Ya estamos Sí. en la marginalidad, así que eso no importa. Oye, ¿y tú mismo cultivas? ¿Tienes autores de culto? Sin duda alguna. ¿Quién, por ejemplo? Se me ocurre Lezama Lima, por ejemplo, el gran poeta cubano, que todo mundo dice que lee, pero que en realidad no es muy leído ni bien leído, entre otras cosas porque es difícil. Lo que te iba a preguntar, muchos autores de culto quizás son de difícil acceso. Sería una de las primeras definiciones, yo creo que es que la gente dice que los lee cuando en realidad no los lee. Son de difícil acceso, exacto, no están en las mesas de novedades, no son una tendencia, no son una moda. Y entonces el mismo hecho de conseguir sus libros es ya una actividad un poco de culto para iniciados. Claro. Hay algo de secta en los autores de culto. Lo que te iba a decir, bueno. No, y Lezama por supuesto que es muy conocido, pero insisto, poco leído. Su gran novela Paradiso, yo conozco, puedo contar con los dedos de esta mano a los lectores que realmente entraron ahí. Su poesía es rarísima y fascinante y sus ensayos son absolutamente alucinantes, pero también de difícil acceso. Entonces se va reduciendo el grupo de lectores que es feliz en ese universo, porque Lezama te rechaza de alguna manera. Entonces me estás diciendo que tú sí puedes leer a Lezama y perteneces a este grupo selecto. O sea, hay un esnobismo en tener ciertos autores de culto. No creo. O una así como... Es un gusto directo, es como un gran placer. No decía Borges de Marcel Schwab, que solo los happy few, usó esta frase, que es también bastante snob, leían su libro famoso de las vidas imaginarias. Pues sí, happy few, porque es una gran alegría leerlo y no todo el mundo los conoce. Y además de alguna manera agradeces que no sean una moda. Claro. No tener En cierto modo también lo que se agradece de algunos autores de culto es precisamente no tenerlos en la pantalla todo el tiempo, o sea, que no se desgasten como un autor mundialmente conocido, hablado, que está en todas partes recordándote, sino que tengas tú que irlo a buscar, tú tengas que hacer tu propio culto alrededor, es decir, buscar los libros, encontrarlos, leerlo, comprenderlo, encontrar otras personas quizás que estén en el mismo culto. Que te lo merezcas de alguna manera, ¿no? Que te hayas ganado el derecho a formar parte de esa pequeña comunidad
Porque sí, porque no está en boca de todos, porque no está al alcance de la mano, porque no es una novedad. Y para un autor, para alguien que escribe como tú, también es una manera de tener quizás unas influencias nuevas o diferentes, o sea, cultivar autores más raros. Sí, sin lugar a dudas. ¿No? Una fuente de inspiración. Imagínate si solo nos apegáramos a los bestsellers o a las grandes modas. Ya todos escribiríamos lo mismo. Todos escribiríamos igual, no habría una gran diferencia. Fíjate que no había pensado en esa función del autor de culto. Y nos iríamos aplanando estilísticamente, ¿no? Como que todos estaríamos en una misma frecuencia. Está muy bien romper eso, romper la lógica comercial, pero también la lógica estilística, ¿no? De que ahora todo el mundo está haciendo novelas policíacas. Pues no, o de vampiros, o semieróticas, ¿no? Entonces, está muy bien agarrarse de autores que nunca funcionaron así, que nunca les importó, y recibir esa influencia también, para crear una voz propia y una lectura propia. Oye, pues estabas lanzando como una de las primeras definiciones o acercamientos a autor de culto. Decías, bueno, la dificultad de comprender la obra, ¿no? La dificultad de encontrarla. Sí, sí, se me ocurren varias cosas. Deben ser autores muertos. No sé si tenga razón con esto, pero en general, cuando un autor medio secreto muere, empieza su culto. Entonces, esto ya nos regresa casi a culto a la muerte, culto pues al antepasado. Desapareció. ¿Quién era? ¿Por qué era tan mal o poco leído? Y entonces comienza el culto. De acuerdo. Leídos con devoción. Sí hay algo de secta, sí hay algo de pequeño o buen fanatismo, digamos, hacia la obra del autor, de difícil acceso, fuera de la lógica comercial. La lógica comercial vamos a volver, porque se puede recuperar cierto culto para lo comercial, ¿no? Bueno, yo pensaba en que hay dos definiciones que tendríamos que deslindar. Una es el escritor de culto, al cual nos estamos acercando ahora, y otra es rendirle culto a un autor, que es totalmente otra cosa. Por ejemplo, todo el universo le rinde culto a Shakespeare, pero no es un autor de culto, justamente por esa razón. No obstante, sus contemporáneos, que ahora ya nadie lee, Marlowe, Ben Jonson, bien podrían ser autores de culto. Marlowe, sí. Y fueron competencia en su momento, y hay como que hay anécdotas sabrosas sobre la historia de ellos. Pero hay algo parecido, o sea, quizás uno es, a ver, vamos a intentar esto, uno sería como un culto masivo, como una religión, como el culto al futbolista, pero también una religión dominante, digamos el cristianismo, el catolicismo, y el otro serían como pequeñas sectas que también rinden culto, porque finalmente, tú mismo lo has dicho, lo dijiste hace rato, son autores que uno procura, o sea, finalmente sí hay un culto, aunque sea Lezama Lima, tienes que encontrar sus libros, seguramente, tú me dirás, tienes ediciones especiales, o sea, ¿cómo le rindes culto? Sí hay un culto al autor, incluso para los autores de culto. Sí, y está muy bien que lo definas en términos religiosos, ¿no? Por un lado está la pequeña secta y por el otro lado está el opio del pueblo, digamos, ¿no? La religión masiva. Y sí, la secta tiene que ser de pocos, tiene reglas muy precisas. Y esto que mencionas del fetichismo es cierto. Uno va por los objetos, uno va por las primeras ediciones, por la anécdota que comparten 7, 8 personas. Todo eso se convierte en una especie de devoción sectaria por un autor en especial. ¿Qué tipo de objeto tienes en tu casa más preciado de algún autor? Que podrías decir, esta sí Bueno, es que no llego a fetichismos tan radicales. Yo lo que tengo son libros, busco primeras ediciones. Por ejemplo, a mí en mi juventud, como a muchos otros jóvenes, miles, pues Cortázar me enloqueció. Me enloqueció. También. Y Rayuela me enloqueció. Y la leí, yo creo que en ese momento, ahora ya no he vuelto, pero unas 6, 7 veces. Y decidí coleccionar ediciones de Rayuela, al grado de que la tengo en otros idiomas que ni siquiera puedo leer. Eso es una especie de fetichismo bibliográfico, digamos. Por supuesto. ¿No? Sí, yo tenía un amigo que coleccionaba todas las ediciones de las Flores del Mal. Sí. Que de hecho Flores del Mal pertenece a los poetas malditos, que también en cierto modo comienzan, ¿no? Un poco con este culto. O sea, tengo la impresión que
los autores de culto es algo que surge más en la modernidad. No sé si había este concepto de autor de culto. No. Digo, menos en el medioevo, que eran obras anónimas. Sí. ¿No? Tiene que surgir la figura de autor y quizás Sí. también tiene que morir Dios, como lo dijo Nietzsche al final del siglo XIX. Sí. Y buscamos otros cultos. Sí, muy probablemente tenga que ver ya con la personalidad del autor, se tiene que saber un poco más de él, tiene que haber una difusión no solo sobre la obra, sino sobre la persona. Y si pensamos en los románticos, por ejemplo, bueno, pues es pura personalidad. Un Byron, por ejemplo, está la obra, pero el personaje se traga a la obra de alguna manera. Sí, eso es increíble, que a veces que se cultiva la obra o un libro de la obra, y a Sí. veces que se cultiva al autor, Sí. la muerte trágica. Sí, la muerte trágica es el inicio del culto, o cuando el autor deja de escribir. Por ejemplo, obviamente está Rulfo, pero ahora estaba pensando en Salinger, que acaba de cumplir un centenario. Es uno de los grandes autores, no sé si de culto o si le rendimos culto universal, pero parte de eso es que dejó de escribir. Y que no se dejaba ver. Que no se dejaba ver, que no se dejaba entrevistar, que nadie sabía nada de su vida, entonces empezó también el mito alrededor del personaje. O los poetas malditos que acabas de mencionar, ¿no? Verlaine publica su libro sobre poetas malditos y empieza. Pero la el vida culto de también. Verlaine, o sea, hay que acordarse que Rimbaud le dispara, o sea, tienen una pelea, dos hombres en ese tiempo que tienen relaciones. Verlaine está casado y acaba, Rimbaud le tira un balazo, mete a Rimbaud a la cárcel. En fin, todo. Amantes, violentos, se apuñalan, se disparan. Claro, pues ahí empieza también Sí. el culto a esas personalidades, ¿no? De acuerdo. Oye, vamos a rendirle culto a la publicidad, el corte, algunas noticias culturales. No queda de otra. Y volvemos a tratar de entender este misterio que vuelve a un autor de culto a una obra de culto. Muy bien. ¿Sale? Ahorita nos vemos, por favor, escríbanos en este pequeño receso. No se vayan. Pues aquí seguimos con Julio Trujillo, poeta. De hecho, te quería preguntar, hablando de autores de culto, Ajá. ¿tienes alguna teoría de por qué la poesía es un campo tan fértil para cultivar autores de culto, que crezcan como plantitas en la historia de la poesía? No tengo, a ver, hay varias teorías. El poeta siempre ha sido dentro del horizonte, digamos, del gremio literario, un personaje un poquito más marginal. Está fuera de las tendencias, no vende. Suele ser, además de un autor, un personaje, o al menos esa era la creencia romántica, ahora no tanto, ¿no? La gente espera ver hoy a un maldito ahí arrastrando sus pies por las calles en la madrugada, Sufriendo, alcoholizado. claro. Y no, pues aquí estamos trabajando y necesitamos ser útiles y demás, pero sí hay algo de personaje en el poeta y la idea de que está en los márgenes siempre. Y también el misterio, tú decías, obras difíciles, está también, la palabra poética está en relación con algo misterioso, indecible, ¿no? Que Sí. uno trata de sacar a la luz desde la sombra. Bueno, hay algo de alquimia del lenguaje. Digamos, el poema es a todos los otros géneros literarios un poco como el mezcal a la cerveza, ¿no? Entonces hay algo muy, muy condensado, potente de trabajo del lenguaje que también puede dar paso al misterio o al difícil acceso. Fíjate que decía Rubén Darío en este libro Los Raros, que lo que él adoraba de los que calificó Los Raros es este sacrificio, esta entrega, sacrificio a la belleza. O sea, no importa la vida, lo que importa es el sacrificio de su propia vida en pos de la obra, de cómo arrastraron su vida en la miseria, en la indigencia, en el alcoholismo, todo lo que acabamos de mencionar, los poetas, por rendir culto, a su vez, a la belleza. A la belleza y a la propia obra. Acabas de mencionar un título central para nuestro tema de escritores de culto, que es Los Raros de Darío, que por cierto está inspirado en los poetas malditos de Verlaine. Claro, son autores, son un puñado de autores, la mitad de ellos hoy olvidados, otro tanto celebérrimos, Poe, por ejemplo, Edgar Allan Poe, Ibsen, bueno. Henrik Ibsen de teatro. Pero quedan un puñado que siguen siendo autores de culto. Yo creo que Lautremont es un autor de culto, aunque lo encuentras en las librerías, es
poco ¿Pero qué leído. sentido tiene, a ver, una pequeña paradoja aquí, publicar algo sobre los raros justamente para darlos a conocer? ¿No hay que más bien preservar el culto? No volverlos, no entregarlos a esta posible fama que quizás destruye al autor de culto. No lo sabía Darío en su momento y él fue además un acto de generosidad de decir que no se olvide este puñado de seres que sacrificaron todo por la belleza, por el ritmo, por la propia obra, que no les importó no ser conocidos ni A ver, famosos. un poeta de culto o una poeta de culto que haya tenido una vida trágica que hace rendirle culto. Ahora están de Silvia. supermoda Silvia Plath. Claro. Las ¿Cómo poetas murió ella? suicidas son ¿Nos poetas recuerdas de... cómo? Las poetas suicidas es increíble Es la su gran fascinación que momento crea. ahora. Silvia Plath, que metió la cabeza en un horno y ahí decidió morir. Creo que lo más terrible de meter la cabeza en el horno Sí. no es tanto eso, sino que en el cuarto de junto estaban sus hijos desayunando, muy pequeños. No sé si desayunando, pero sí es famosa la anécdota de que les deja listo 2 vasos de leche con una galletita y luego se suicida. Además, su relación tormentosa con Ted Hughes. En fin, ahí hay una súper poeta de culto, como Anne Sexton, su amiga, que también es poeta suicida magnífica, hoy de culto. Alejandra Pizarnik, todo el mundo la lee ahora, poeta suicida, Sí, súper atormentada. Y claro, la gran moda ahora Urge son un las nuevo poetas libro de suicidas. las raras, ¿no? De hecho, los Hacen raros. falta. Letras Libres lanzó, creo que en el 2012, un número titulado Los Raros, y si no me equivoco, eras editor en Letras Libres. ¿Tuviste algo que ver con esto? Ya no. ¿Ya no estabas ahí? Ya no estaba ahí. Sigo estando ahí en el consejo editorial, pero ya no fui parte del armado de ese número. De ese número. Yo creo que es un tema fascinante. Siempre va a haber raros, por suerte, un poco por lo que dices, para que no entren en el desgaste de la moda. De la fórmula, de siempre lo mismo. Y no todos podemos escribir igual, ni vender igual, ni tener el mismo acceso. Así que qué bueno que existan los autores de culto y los raros. Y los raros. ¿Y como editor te ha tocado editar un libro de culto? ¿O Qué ver buena. nacer un culto? Me ha tocado reeditar libros de culto. Porque has sido editor en Alfaguara, en la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría no sé de cómo Cultura, llamarlo. ex Conaculta. Fíjate que ahí tuvimos la oportunidad de lanzar una colección de clásicos, que no se me ocurre una aventura editorial más padre que hacer tu propio canon, digamos, de clásicos y volverlo a lanzar a precios súper baratos al público lector. Y ahí reeditamos libros de culto. Alcoholes de Apollinaire, por ejemplo, a mí me dio un placer infinito volverlo a hacer. Claro. Stevenson es un autor que todo el mundo conoce porque existe La Isla del Tesoro, porque existe el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero tiene otros 30 libros que nadie conoce que son fascinantes. Publicamos uno de esos que se llama Secuestrado. Y así, sí tuve el placer de reeditar libros de culto. Enorme placer. Un placer. Es que me pregunto, digo, a partir del mundo editorial o del mundo librero, tengo unos amigos, de hecho son amigos en comunes que tienen esta librería de viejo, La Murciélaga, Sí. que no hay como una librería de viejo para ver cuáles son los autores de culto que hay, por lo menos en la ciudad en la que la pones. Sí, sí, sí. Ellos me decían que ponen en Twitter, ¿no?, en sus redes sociales, que tienen algo de de los beatniks, de la Beat Generation, se acaba el mismo día, Sí. o sea, vienen por él, que viene de infrarrealistas. Otra vez poetas, ¿eh? Infrarrealistas, pues también hay todo un mito generado en torno, es todo un culto Sí, a claro. un grupo, una manera de vivir. Por supuesto. ¿No? Pero a veces también me pregunto si no hay una captación por el marketing, ¿no? Para hacer un mercado tanto muy lucrativo como también de lujo. O sea, por ejemplo, este libro de los raros de Rubén Darío, lo fui a buscar recientemente, de hecho lo pedí sin fijarme en el precio, y resultó ser, para empezar, raro, ¿no? Es un formato que tiene merma de papel, resultó muy caro porque está impreso a mano en una vieja máquina, es decir, hay todo es un objeto de lujo, ¿no? Sí. Y se hacen muchos objetos de lujo en torno a autores de culto, o sea, es un nicho de mercado también, y a veces Sí. puede ser especulativo, ¿no? O crear autores de culto crear un culto para... Claro. A ver, tocaste 79 temas interesantes ahorita. Uno es esa otra secta que es la de los bibliómanos,
que viven en un mundo paralelo, obviamente, al mundo editorial comercial y que todo el tiempo están intercambiando primeras ediciones, libros raros, y que en este país y en esta ciudad existe y es fascinante y muy interesante. Claro, para entrar, no cualquiera, hay que saber de ediciones. Y bueno, eso se traduce también ahora en poner una librería, que es la salida comercial de eso. Y este tipo de librerías son un mercado paralelo al de las grandes librerías que todos conocemos. Que qué bueno que exista, que tiene algo de underground, como de, no es que sea un negocio por debajo del agua, pero ¿no? Es de aventura, de conocer. Y que ahora conecta con las redes sociales, lo cual antes no existía. Entonces, si anuncian la aparición de un libro raro, yo he querido decir, apártenmelo, y llego, te juro, 10 minutos tarde, porque ya me ganó alguien vía Twitter y se lo apañó. Entonces, pues son otras lógicas de mercado que qué bueno que existan también y que tienen que ver con el fetichismo bibliográfico y el culto a autores raros. Claro. Sí. Y de los otros 50 temas que tomé, que abordé. Pues era la bibliomanía, por un lado, otro Sí. tipo de secta que no solo es No, de la de lectores, hacer ¿no? la de hacer, o sea, yo también mencionaba la idea de hacer autores de culto casi artificialmente, no sé. O sea, tenemos una galería que tiene ahí unos libros o cosas especiales de un autor, las pone a cierto precio, o sea, la manera también de crear Sí. cultos Sí. a través del mercado. Mire, estoy pensando en un grandísimo autor de culto mexicano que de hecho dejó de escribir para ser más bien un artista, que es Ulises Carrión. Ulises Carrión. Ese es otro ejemplo perfecto de escritor, artista de culto, no sabemos bien cómo encasillarlo, y que al irlo publicando, pues se generó, no artificialmente, porque yo creo que sí, digo, tiene muy buenos argumentos para que se le rinda culto, pero empezó a entrar un poquito más en la lógica comercial, se expuso su obra en Jumex, Sí. se volvieron a publicar sus libros, se volvió a tener acceso a él, porque antes era casi imposible, y se generó una especie de revival de Ulises Carrión. Ahí hay otro ejemplo de cómo puedes, pero en los mejores términos posibles, no es inventar a un autor, sino más bien rescatarlo. Rescatarlo. Sí. Porque otra forma del culto sean autores olvidados, ¿no? Yo pensaba ahora yo siempre le he rendido culto a un poeta mexicano que es Manuel José Otón, que todo el mundo conoce, pero nadie lee. De la escuela o de... Es un poco escolar. Sí. Entonces no es que sea un autor de culto, es sencillamente olvidado. Y al que uno, como yo, sigue leyendo con fascinación, ¿no? Pero no es lo mismo un autor olvidado que un autor de culto. No, además para ti es como también parte de tu trabajo, ¿no? Como poeta, sí. Buscando como ciertas... Y es buenísimo, es un letras. gran paisajista mexicano. A lo pero mejor con de este programa con la vuelve a pluma. surgir Es nuestro Velasco. el gran momento de Otón. Sí. ¿No? Podría ser. Pero esos son otros. Y yo creo que en el libro de Darío están las 3 categorías. Autores que en su momento fueron de culto y hoy brincaron al canon, al centro, como Edgar Allan Poe. Autores que sencillamente no trascendieron jamás. Hay un Paul Adam ahí. ¿Quién es Paul Adam? Sí. Entonces desaparecieron. Y los que permanecen en el rango de autores de culto. Leconte de Lisle, Villiers de L'Isle-Adam y Lautréamont, que yo creo que entra Lautréamont también. sigue un poco entre los dos, ¿no? Muy Entonces conocido quizás más en Francia, de culto en otros lugares, ¿de acuerdo? Maldito, raro, oscuro, Híjole, se azotado. nos va. Ya no pudimos hablar de los infrarrealistas, que también es como culto a unas obras que a lo mejor no sustentan el culto, sino es culto al culto, no sé. Bueno, piensa en esto. Está Bolaño y sus amigos en el grupo de los poetas infrarrealistas. Sí, que Bolaño ya de culto pasó a ser un bestseller mundial. Bolaño da el brinco al canon, pero sus amigos quedan en el rango de los escritores de culto, ¿no? Papasquiaro, Mario Santiago Papasquiaro. Que está saliendo poco a poco, sigue estando, subiendo la cuesta hacia la luz. Pero un grupo de amigos puede tener ambas cosas, ¿no? Sí. Oye, pues se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias, Caray, Julio. qué rápido. Gracias a ti. Sigas escribiendo. Sigamos teniendo el culto
importantísimo el culto al libro, quizás Sí. el papel va a ser un culto. Por eso quiero también invitarlos a los quienes nos escuchan, quienes nos ven, a rendir culto a una revista, la revista Universidad, que también es en papel todavía, coleccionable. Te puede llegar a tu casa por solo 500 pesos. ¿Puedes creerlo? Un año. A tu Háganlo domicilio. ya. Además es una gran revista. Una gran revista. Por favor, vamos a regalar 3 revistas a quien nos escriba sus 3 autores de culto a nuestro Twitter. Y bueno, pues escríbanos también a nosotros para saludarnos, sean así. Despidámonos. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana.